La cultura cura, con Anita Campion. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y estamos escuchando una canción que nos pidió nuestra productora periodística del programa acá, La Voz con Mariel Fiori, para celebrar este nuevo año chino y también tibetano. La fiesta de la primavera en China, el año nuevo lunar, comenzó hoy y se extiende hasta el 31 de enero del 2022. Este será el año del buey o búfalo de metal, dando inicio a una nueva etapa y dejando atrás a la rata de metal marcada por la pandemia del coronavirus. Según dicen, el buey de metal se caracteriza por su orden, esfuerzo, disciplina y ser un trabajador incansable. Bueno, ojalá que sí, que voy a decir. This Joy, estamos escuchando by The Resistance Revival Chorus. Y ahora sí les presento a Anita Campion, La Cultura Cura. Bienvenida, Anita. Muy buenos días, Tonali, Mariel, y encantada de estar nuevamente con ustedes desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, en México. Se te nota el sol en la piel, Anita. Queremos sí, ese sol en nuestra piel. ¿Por qué? pues se los envío, Dale. mucho tonal, mucho sol. Y aquí estamos también en el invierno, pero invierno del Caribe. Sí, Pues es otra cosa. volvemos otra vez a platicar un poco, Mariel, porque estamos viendo en este año del 2021 que estamos celebrando aquí en México nuestros 700 años de la fundación de la Ciudad de México, imagínate, Ajá. pero también 500 años de la invasión europea y después 200 años de nuestra independencia. El año de 2019, el presidente actual de México, el señor Obrador, envió una carta a los dirigentes de España invitándoles para que en este año, 2021, como se van a llevar a cabo muchas celebraciones, vinieran para hacer una ceremonia y que ellos pidieran perdón por las atrocidades que se cometieron hace 500 años en el territorio mexicano y así poder alcanzar la reconciliación. Fíjate que lamentablemente la respuesta de España fue que no estaban dispuestos, pues realmente eso era, del pasado y que ya había que dejarlo tranquilo. ¿Qué significa la reconciliación? Pues poder aprender de los errores que se han cometido y perdonar el pasado para que podamos dejar ir esa carga emocional y que logremos prepararnos porque estamos iniciando un nuevo sol, una etapa de luz, una etapa de justicia, de equilibrio, donde podamos vivir sanos y felices los unos con los otros. Y este año en México, el gobierno pedirá perdón a las comunidades nativas que han Wow. sido oprimidas por los gobiernos anteriores durante los últimos 40 años y lograr una reconciliación. Y como en este programa estamos estudiando sobre los errores, mitos, ficciones que nos ha dado la historia oficial, escrita por los invasores europeos, tanto civiles como religiosos, pues también tenemos el propósito al hacer esto de poder perdonar y reconciliarnos, no de generar odio ni venganza, al contrario. Hoy vamos a estudiar lo que nos dice la historia oficial que sucedió en 1521. Nos dice que España concluyó la conquista de Tenochtitlan, que ahora se llama Ciudad de México, y que al abrir esa puerta empezó la invasión de Centro y Sudamérica. Ya dijimos la semana anterior que no podemos seguir llamando esto una conquista porque realmente fue una invasión. Y la diferencia es que cuando hay conquista es cuando dos ejércitos se enfrentan y uno de ellos conquista al otro. Pero es invasión cuando no dicen ni agua va ni se informan, sino que toman el lugar por asalto, toman ventaja de la situación opuesta y nunca les han dado aviso ni oportunidad de defenderse. Y esto fue exactamente lo que pasó hace 500 años. Y para esto, Mariel, traigo ahora 5 cartas de relación que escribió Hernán Cortés, porque él escribió estas cartas a la corte, a la reina Isabel la Católica en el siglo XVI.
estando ya posesionado del territorio de la Ciudad de México. Entonces, tenemos que recordar que él, Hernán Cortés, ya había participado en la invasión de Cuba y Mm, sabía qué era lo que se requería decir en sus cartas, porque era todo un protocolo. En cada una de sus 5 cartas, él necesitaba describir mitos, pues existía todo un protocolo que los exploradores utilizaban ¿para qué? Para obtener sus títulos de nobleza, para obtener dinero que financiaba la expedición y el permiso de la corte para que ellos fueran gobernadores de los lugares que invadían. Por otro lado, también necesitaban el permiso del Vaticano que los financiaba para poder establecer la religión cristiana, que en esa época Mariel se encontraba muy debilitada en Europa y ajá, necesitaba encontrar nuevos territorios y nuevas almas que salvar. ujú. Entonces, esto es lo que tenían que decir. Este es más o menos el protocolo que los navegantes aventureros que se lanzaron de Europa a descubrir nuevas tierras que andaban buscando la India, pero de repente se toparon con el continente americano. Esto es lo que tenían que decir en sus cartas. Decir que los nativos mismos les reconocían la superioridad racial que Mm. traían como españoles. Imagínate. Entonces, Ahí es donde empezó el mito de que Hernán Cortés era Quetzalcóatl o algo así, ¿no? Que los exactamente, o dioses. sea, una mentira o una ficción totalmente, pues, que así fue. Pero esto lo hacía para justificar que estaban humillando a los nativos, torturándolos y despojándolos. ¿Qué otra cosa tenían que decir? Tenían que decir que el lugar tenía mucho oro y recursos naturales, lo cual no es un mito, era verdad. Pero ¿por qué lo exageraban? Para que la corte les diera licencia de saquear el nuevo territorio, porque así enviaban un buen porcentaje a los reyes, porque ellos tenían una economía muy baja en esos tiempos. En Europa era muy pobre Castilla y tenían gran necesidad. También tenían que decir que los nativos mismos, imagínate, querían ser súbditos de la corte española, pero pues es una ficción, es una fantasía, porque los nativos no tenían ni la menor idea de lo que era un imperio, porque Ujú. en todas las naciones del continente americano nunca hubo un imperio. Ese imperio comenzó con los romanos y así fue como en Europa se establecieron todos los imperios. Nosotros no teníamos imperios. Nosotros teníamos gobernantes que escuchaban a sus comunidades y ejecutaban lo que les solicitaban. Entonces, Europa sí imitó, pero el continente americano nunca imitó a los imperios. Toda nuestra organización política estuvo basada en comunidades con participación social. Y es muy hermoso que ahora eso es lo que andamos buscando todos en el mundo, ¿verdad? También tenían que decir que los nativos tenían líderes tiránicos. ¿Por qué? Claro. Para justificar que estaban asesinando a los líderes. Todo lo Y que decís tiene mucho sentido porque es la parte de la historia que nos han contado. Solamente nos dijeron lo que dijeron ellos que les convenía decir todas estas cosas. Y le estamos saludando a Maritza del Gracio. Dice gracias por ese tonal desde Yucatán. Maricano, bendiciones. Nanieli dice interesante, importante conocer nuestra historia si queremos cambiar. Bueno, muchos comentarios están llegando. Continúa, Anita. muchas gracias por escuchar este hermoso programa que Mariel tiene todos los días con tantos temas que ayudan muchísimo a la comunidad. Así fue como se llevaron a cabo masacres durante ceremonias sagradas. Imagínate, ellos no decían nada, sino que esperaban a que los pueblos, a que las naciones tuvieran sus grandes celebraciones, como por ejemplo hoy en el calendario chino, bueno, pues se junta toda la gente, hacen su celebración y ahí les caían y empezaban a hacer una masacre. Esto fue muy penoso porque ahí es donde murieron los líderes, los sacerdotes, los maestros, los científicos, mujeres, niños, todo el mundo. Otra cosa que tenían que decir las naciones, otra cosa que tenían que decir es que las naciones de nativos tenían múltiples rencillas entre sí.
Mm, Esto realmente no se puede casi ni concebir porque es una justificación, porque ellos mismos llegaron a dividir a los nativos unos en contra de otros. ¿Cómo? Prometiéndoles que les iban a dar botín de lo que ellos sacaran, que se aliaran con ellos. Entonces hicieron alianzas falsas. Y además llevaron a cabo esta división que empezó realmente a debilitar a las naciones nativas, que ya o se rendían ante ellos o estaban en contra de sus propios hermanos. claro. También decían que los líderes eran incompetentes y que se habían rendido ante ellos. Otra justificación, utilizar a los líderes como rehenes, porque entonces al mantener a un líder, todos los súbditos que estaban ahí del gobernante, pues no podían agredirlos porque tenían ya miedo y respeto de que pudieran hacerle algo a su líder. Y así fue exactamente como pudieron asesinar no nada más a Moctezuma Xocoyotzin, que fue el gobernante que encontraron en la Ciudad de México, sino que vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó en Centro y Sudamérica. En sus cartas, Hernán Cortés dijo que ya se había completado en 1521 la conquista de México. Pues mentira, porque en ese momento únicamente empezó, se inició una invasión. Sus aliados de Hernán Cortés, entonces inmediatamente como vieron lo que él había hecho en México, se fueron a Centro y Sudamérica para invadir siguiendo su ejemplo. Entonces, únicamente fue el inicio de la invasión y no se mencionan que constantemente han habido insurrecciones y resistencia de las naciones nativas. Y es hermoso ver que hasta el momento presente seguimos con esa resistencia. Cortés, por ejemplo, creyó que Michoacán ya estaba invadida en 1521, siendo que la nación tarasca quedó ahí en el poder después de 20 años de 1521. También se comunicó inmediatamente a la corte española para poder recibir todo su reconocimiento, dinero y títulos correspondientes. Mientras más lugares decía que había conquistado, más dinero le daban, más títulos le daban. En 1521 el control sobre el Perú era inexistente. Tuvieron que asesinar a Atahualpa y a Túpac Amaru y fue hasta 1572 que se inició la colonia, imagínate, en Perú. Hemos tenido resistencia desde 1521 hasta el momento presente por todos los países, Mariel, ahora llamados latinoamericanos. En 1542 los invasores fundaron Mérida, donde yo vivo aquí muy cerquita, pero los mayas continuaron gobernando por toda la península de Yucatán hasta 1880. Entonces fue totalmente una ficción, una fantasía. Ahora me voy a tu lugar de origen, a Buenos Aires. A Es ver, ¿cuál es el mito? sí, Tantos mitos. el mito en Buenos Aires lo fundaron en 1520, pero les fue como en feria, como decimos en México, no pudieron hacer nada de colonización porque ellos tuvieron que irse a la ciudad de Asunción. Y entonces el gobierno después asesinó por fin a las naciones resistentes. Se dice que en 1520 fue la primera fundación y en 1580 la segunda fundación. Tú has de saber mucho sobre esta historia. Y luego, Sí, durante el siglo se XIX, murieron de hambre, los colonizadores se murieron de hambre. Más saludos, Anita, todo, tenés acá un club de fans y admiradores. Teresa Sánchez Hidalgo, hola, Mari Carmen Escobar, excelente programa con la mejor Anita, Hipólito Casares, excelente programa de nuestra historia, saludos de Zacatecas, México, Carmen Cecilia Torres, excelente transmisión, Saray Morales, Anita es la mejor historiadora de nuestra cultura, Gustavo, Anita Campion es la mejor. Dora Inés también mandó un abrazo especial por tu sabiduría y amor por la humanidad. Anita, continúa. ay, pues yo les agradezco sus palabras y espero que pueda yo ser merecedora de eso en un futuro. Vamos a Estados Unidos, en la Florida, la nación Seminole
nunca se rindió a los invasores y aún ahora no se han rendido ante el gobierno de los Estados Unidos. Y nos vamos totalmente hacia Chile, la nación araucana que ha resistido, inclusive asesinaron al africano invasor Juan Valiente durante el siglo XIX. En Uruguay, la nación charrúa nunca se rindió y finalmente fue asesinada en su totalidad en 1830. ¿Por quién? Por su propio presidente. ¿Pero qué es eso? La nación Huatusus Malecus en América Central fueron esclavizados y asesinados recién en el siglo XIX. Y aquí mismo en México, la nación yaqui continúa resistiendo, al igual que los mayas de Yucatán. Por eso es que el gobierno presente ahora va a pedir perdón para alcanzar la reconciliación. Y los invasores creyeron que habían completado la conquista porque ellos decían que estaban guiados por Dios para venir a civilizar a los nativos, tanto del África como del continente americano. Llegó el momento en que los invasores creyeron que todas las colonias gozaban de paz, porque ellos no prestaban atención a las otras formas de resistencia. Esto es muy importante, Mariel, porque cuando vemos este tipo de violencias decíamos, pero ¿por qué existe esa violencia? Número uno, la gente que está oprimida empieza a crear violencia personal, sin ningún aparente motivo. Número dos, empieza a hacer insurrecciones esporádicas contra los mismos europeos, que eso ha sucedido siempre. Número tres, empezó a haber mucha pereza en el trabajo que se les encargaba a los obreros en las fábricas que abrían los ¿Y obreros. por qué sería eso, no? Está no bien. Pues sí, porque querían que fracasaran, entonces no querían Claro. trabajar para ellos. Cuatro, empezó a haber sabotaje del equipo y robo en los lugares de trabajo. Y Pues cinco, parece que vamos a seguir con estos mitos y errores y mal dichos de nuestra historia contigo en 2 semanas más, Anita. Un placer como siempre. En dos viernes voy a darte más tiempo para que puedas darnos más información todavía prometido. me Muchas gracias encantará, como Mariel, siempre. me encantará un abrazo cariñoso para todos, con mucho calor desde aquí, de México, desde el Sí, corazón de México. lo queremos recibir, por favor, el calor. Tiagüi, 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 adelante, mucha fortaleza. Gracias, Anita. Hasta pronto. Amigues, se nos terminó la voz con Mariel Fiori en la conducción y en la producción general. Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Gracias, quédense ahí, viene el mochilero, 5:30 noticias en español, COVID, acá en Radio Kingston. Y a las 7 viene la dosis perfecta, música muy linda, muy buena en español. Y el domingo, No me digas con Perla y Marta. Chao. Los refris comunitarios de Kingston son refrigeradores al aire libre de comida gratis para todos. Todos los miembros de la comunidad pueden donar y tomar comida. Este tipo de ayuda